Bueno, para finalizar vamos a la idea de antropología. Y en realidad deberíamos volver casi al inicio del texto, ¿no? Cuando el autor plantea que si la cultura es una trama de significados, lo que requiere su análisis es una ciencia interpretativa y no una ciencia explicativa en búsqueda, de leyes. Aquí uno ya podría encontrar una primera diferencia significativa con el planteo de Malinowski, que justamente lo que trataba era de generar leyes, ¿sí? Normas que nos permitieran comprender las distintas culturas. Eh, Esto, digo, está planteado al inicio del texto, después aparece, ¿no? Aparece fundamentalmente en relación al hacer etnografía, sobre lo que ya hemos comentado, pero también aparece con fuerza hacia el final del texto, y quería entonces detenerme en relación a esta última cuestión. Con una salvedad, a nosotros nos interesa este texto ubicado en la unidad 2, fundamentalmente por los aportes que hace sobre el concepto de cultura. Pero no quería finalizar sin hacer algunas relaciones, algunos apuntes sobre qué significa interpretar, ¿sí? Porque aquí el kit de la cuestión tiene que ver con esto, ¿no? El autor plantea entonces que la finalidad de la antropología, dice en algún momento, es ampliar el universo del discurso humano. Y se refiere acá al conocimiento, podemos decirlo, de lo humano, ¿no? Comprender una cultura o comprender las culturas e ir disipando, dice él, cierta opacidad que uno a primera vista tendría respecto a las culturas, ¿no? Aquí hay algunas semejanzas también con lo que plantea Malinowski, si se acuerdan, y me parece que es un eje que atraviesa toda la antropología como disciplina, o sea, esta idea de poder pensar, sostener, que no es que exista allí solo caos, incomprensión, y una hasta podremos decir no humanidad, sino justamente un modo particular de construir al sujeto, de construir comunidad, de construir prácticas sociales, demás. Bien, esto en relación a la finalidad. Hay otro eje importante que tiene que ver con lo que dice Gertz respecto a que la antropología debe orientarse a ver las cosas según el punto de vista del nativo, según el punto de vista del actor o en función del actor. Es algo que también habíamos visto en Malinowski, no sé si ustedes lo registraron, pero que se liga fundamentalmente a poder emprender un proceso de conocimiento sobre ciertas formas de organización social, sobre ciertas prácticas culturales a las que en principio no estaríamos habituados o a las que no conocemos. Pero aquí sí hay una diferencia entre cómo Malinowski y Gertz entienden esta afirmación sobre el punto de vista del nativo. Porque lo que nos aporta Gertz es que en términos de interpretación, solo los nativos pueden hacer interpretaciones de primer orden. Es decir, existe allí un registro de un relato, un registro, un relato, una explicación sobre aquello que ocurre, que tiene un sentido particular para quienes la protagonizan y que tendrán otros sentidos para los antropólogos. Si bien el esfuerzo, ese esfuerzo intelectual descrito en términos de descripción densa, ¿no? que es hacer etnografía, va a estar puesto justamente en aproximarse lo más posible a esa interpretación de primer orden, en sentido estricto nunca llegará a ser la visión o la interpretación que un nativo hace sobre su propia realidad. El tercer y último punto, que tal vez sea el más largo, el más complejo también en términos epistemológicos, tiene que ver con lo que plantea hacia el final del texto, ¿no? Gertz, cuando se pregunta
o argumenta en función de cuáles son los cánones de validación de una interpretación. Siempre, como explicaba en otro video, esta cuestión de la validación de la teoría, ¿sí? Aparece cuando nos preguntamos sobre cuáles son los criterios o el posicionamiento epistemológico para entender el conocimiento. Entonces, bueno, aquí aparece también una cuestión, me parece interesante, que, como decíamos, tiene que ver con los modos de entender cómo se construye teoría y con los modos de uso o los usos propuestos sobre las categorías teórico-conceptuales para la construcción de la interpretación etnográfica o antropológica. Y aquí una cuestión importante, dice que la teoría debería permanecer cerca del terreno estudiado. No es la generalización alejada, esquematizada, ¿sí?, de aquello que pretendemos explicar lo que vale, sino justamente una explicación, una interpretación de lo dicho, ¿no?, de eso que ocurre, que pueda permanecer cerca de lo que estamos trabajando. Esa interpretación también implica cierto tipo de texto, lo van a ver allí, que remite al ensayo etnográfico, ¿no? O sea, uno sabe que hay diferentes tipos de texto donde los avances o las producciones de conocimiento son explicitadas. Gertz nos invita a pensar en el ensayo, en el relato como el mejor modo de análisis o el mejor modo de exponer esos análisis, esa interpretación. Como decíamos, la intención de la antropología no es construir generalizaciones. El autor, Gertz, nos propone hacer un trabajo de inferencia. Toma esto de la clínica. Ven cómo permanentemente él dialoga y recupera aportes de otras ciencias sociales y humanidades. Y aquí, este trabajo de inferencia lo define no como ese esfuerzo, volviendo un poco a la idea de descripción densa, para poder situar una serie de significantes, ¿sí?, dentro de un marco inteligible, dentro de una trama que lo pueda hacer comprensible. El segundo criterio de validación de la teoría, el primero es que la teoría debe permanecer cerca del terreno estudiado. El segundo, bueno, ahí se mete también lo de la generalización y de la inferencia, tiene que ver con que la teoría no es predictiva. Y este es un punto también interesante, ¿no? O sea, la teoría no puede adivinar qué es lo que va a pasar. Si bien uno siempre está provisto, siempre está armado de ciertas conceptualizaciones, esas conceptualizaciones, esas herramientas con las cuales abordamos una realidad, no pueden decir, no pueden prescribir, no pueden decir, predecir en realidad, perdón, no pueden predecir qué es lo que va a ocurrir ni cómo. Y volvemos incluso al punto de vista del nativo. Hay algo ahí de lo que ese otro aporta en la construcción de conocimiento que necesariamente debe ser incorporado, es un convidado activo, ¿sí?, en lo que eso se va, en la interpretación que se va produciendo. Por último, hay algunas cuestiones interesantes sobre este uso de las teorías, que así como no apunta a generalizaciones, tampoco apunta al uso de las categorías con mayúscula, va a decir él, ¿no? O sea, nos proponemos utilizar esos conceptos en función de poder explicar lo que pasa. Es lo que pasa, lo que estamos abordando en términos de conocimiento, lo que nos indica cuáles son los conceptos más provechosos, cuáles son las nuevas búsquedas que debemos hacer en función de profundizar esa explicación, esa interpretación. Y además vuelve un poco aquí lo que ya habíamos planteado sobre la etnografía y su carácter microscópico. Dice el autor, la meta es llegar a grandes conclusiones partiendo de hechos pequeños pero de contextura densa. Prestar apoyo a enunciaciones generales sobre el papel de la cultura en la construcción de la vida colectiva, relacionándolas exactamente
con hechos específicos y complejos. Es como que abordar pequeña escala no significa menor complejidad, sino significa poder leer de manera densa todo lo que allí se entrecruza, ¿no? Se enlaza, se pone en tensión, en disputa. Podemos volver, por ejemplo, a pensar el relato de Cohen, ¿no? Todo lo que ahí se condensa y que es muy potente para poder explicar una realidad sumamente compleja, ¿no? Y de tramas superpuestas y de sentidos culturales en entredicho, en oposición y demás. Y lo último, y para finalizar, justamente el autor también dice que el análisis cultural es intrínsecamente incompleto, ¿no? Aquí también es como que lo que nos dice es que a medida que profundizamos el análisis, a medida que ahondamos en esa interpretación de aquello que nos proponemos estudiar, más constancia tenemos de lo incompleto que está este análisis y de todo lo que nos falta recorrer. Es una idea interesante para pensar la construcción de conocimiento, porque implica que siempre hay más, que siempre la pregunta se regenera, que nunca la conclusión es del todo cerrada, que un estudio colabora con otro estudio, pero que no necesariamente el conocimiento garantiza, ¿no? O el conocimiento, un estado de conocimiento garantiza poder tener herramientas para explicar lo por venir, ¿no? No quiero ser pesada, pero si volviéramos a pensar hoy el contexto en el que vivimos, bueno, parte de las argumentaciones con las que hemos venido funcionando para explicar se caen, se desmoronan. De hecho, han salido muchos intelectuales y cientistas de todas las ramas del conocimiento a dar sus perspectivas en este contexto, ¿no? En este nuevo contexto o en este momento en que algunas certezas se caen o algunas conceptualizaciones no son del todo útiles para explicar aquello que ocurre. Bueno, nos faltaría, con esto terminaríamos la explicación de Gertz y vamos a ver próximamente algunas implicancias de esta categoría cultura para mirar, problematizar, interpretar problemáticas educativas. Hasta luego.